En estos momentos comienza en Radio María Uruguay Nuestras Raíces. Un espacio para conocernos mejor a nosotros mismos y también a aquellos que forjaron nuestra historia, con la producción y conducción del doctor Pedro Gaudiano. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos nuevamente a Nuestras Raíces, este programa en el cual un día como hoy, 25 de agosto, queremos recordar en forma particular la declaratoria de la independencia de la provincia oriental de todo poder extranjero y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. En este año se cumplen 197 años de aquel acontecimiento. Por eso nosotros, desde Radio María Uruguay, queremos unirnos de una manera especial a esta fecha patria, guardando una memoria agradecida. Nos inspiramos fuertemente en la Santísima Virgen, que nos relata el evangelista Lucas, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué bueno es conservar en el corazón que nuestras raíces como nación también están íntimamente ligadas a nuestra fe cristiana. Y para ayudarnos a crecer en esta memoria agradecida, hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros al padre Gabriel González Merlano, sacerdote de la diócesis de Florida, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, y al mismo tiempo profesor de la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, y director del Departamento de Investigación y también de la revista Soleriana de esta facultad. Muy bienvenido, Gabriel, y gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pedro, y un saludo a toda la audiencia de Nuestras Raíces. Y un placer, como siempre, volver a estar aquí. La verdad que es un gusto tenerte nuevamente, Gabriel. Sobre todo recordamos aquel programa que realizamos para el 18 de julio con motivo de la Junta de la Constitución, porque el padre Gabriel es experto justamente en la historia de las relaciones Estado-Iglesia en el Uruguay. Y entre otras muchas publicaciones destacábamos especialmente la obra Derecho y Religión en el Uruguay, en 3 tomos. Y hoy podemos mencionar también algo muy reciente, que es el último libro del padre Gabriel, que salió publicado hace muy poco tiempo, Los Curas del Pintado. Qué interesante este título de Los Curas del Pintado. Contanos un poquito brevemente acerca del mismo, Gabriel. Bueno, ya que vamos a hablar ahora de Florida, de la declaratoria de la independencia que se realizó allí, tenemos que saber que, bueno, Florida fue fundada la villa en 1809. Pero previamente hubo una población a 30 kilómetros de allí que se llamaba la Villa del Pintado, que serían los orígenes de Florida. No podemos decir que toda la villa se trasladó luego a Florida, porque muchos pobladores quedaron en el Pintado. Bueno, pero fueron 2 poblados que estuvieron ahí unos cuantos años en forma paralela. Pero sí, lo que sí se trasladó fue la parroquia, porque la parroquia, hoy Catedral de Florida, nació como una capilla y luego se creó como parroquia en la Villa del Pintado. Y en 1809, cuando se crea la Villa de la Florida, entonces se traslada a la parroquia para ir para Florida. Y los Curas del Pintado cuentan un poco la vida de esa iglesia, sobre todo de los sacerdotes, que hubo 12 sacerdotes, hubo en esos 30 años ahí en la Villa del Pintado. Entonces, un poco ir a nuestras raíces, a las raíces de la época colonial, ¿no? Es decir, de Florida, del Pintado concretamente, ya que la ciudad, la que hoy es la ciudad, se funda en los comienzos de ya la época revolucionaria, de la época emancipadora, ¿no? Pero bueno, Florida también tuvo su época colonial en el Pintado. Y bueno, y de eso se trata un poco el libro, de ver ese origen de la iglesia de Florida, en definitiva. ¿Cuándo fue que lo publicaste, este libro? Sé que hace muy poco, pero ¿cuánto tiempo aproximadamente? Fue esta semana pasada, se presentó el jueves en Florida mismo. Recién nacido y recién presentado y dado a luz a conocer en Florida entonces este libro, que es bien interesante justamente para conocer
nuestras raíces, estos curas del Pintado, seguramente muy poco conocido Muy poco. por los historiadores y también por la gente común, quizás los mismos que habitan en Florida se deben de haber llevado una muy grata sorpresa al encontrarse con estos personajes que, bueno, que tú fuiste investigando y sacando de los archivos y de lugares en donde, bueno, poco menos este material estaba como oculto aún y que no había salido a luz hasta el momento, ¿verdad? Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Un trabajo de archivo, un trabajo de 2 años, bueno, de los archivos parroquiales, de los repertorios que existen de sacerdotes, ¿no? Que hay 2 o 3 repertorios importantes que un poco intentan reunir hacer memoria de todos los sacerdotes que existieron, una breve biografía, bueno, los archivos de las órdenes religiosas, porque no todos eran del clero secular, la mayoría eran de órdenes religiosas. Entonces, sí, sí, un trabajo, bueno, vos ya lo sabés, Pedro, porque has estado en lo mismo. Arduo trabajo, pero arduo. qué satisfacción da cuando después uno puede dar a luz de alguna manera, claro, y dar a conocer estas investigaciones que justamente, como tú decís, tienen tanto que ver con nuestras raíces y las raíces de nuestra fe a lo largo de la historia de nuestra patria. Claro. Pero en el día de hoy estamos 25 de agosto recordando la declaratoria de la independencia. Y revisando un poquito los antecedentes de esta declaratoria de la independencia, nos tenemos que remontar al levantamiento oriental contra el ejército brasileño, que ocupaba lo que entonces era la provincia oriental desde el año 1820. Aquel movimiento revolucionario se había iniciado, como sabemos, el 19 de abril de 1825, con el desembarco de los 33 orientales, ¿recuerdan?, al mando de Juan Antonio Lavalleja. Aquella lucha se fueron uniendo distintos caudillos, entre los que se destacaba especialmente Fructuoso Rivera, que hasta aquel momento colaboraba con el ejército brasileño. Pues bien, Lavalleja convocó a los cabildos de la campaña para que enviaran representantes para la conformación de un gobierno provisorio. Este gobierno provisorio administraría el territorio liberado por los patriotas, y este gobierno se constituyó justamente en la villa de La Florida el 14 de junio de 1825. Ante este gobierno, Lavalleja fue el que depositó y expuso una memoria de todo lo que se había realizado, y 3 días después, el 17 de junio, el gobierno convocó a los pueblos de la campaña para la elección de los diputados que integrarían la Sala de Representantes de la provincia oriental. Pues bien, las instrucciones enviadas a los pueblos establecían que cada uno de ellos debía contar con un representante, elegido por 3 vecinos propietarios en el mismo pueblo o en su jurisdicción. Y estos electores, a su vez, serían elegidos por los vecinos varones establecidos en el pueblo, mayores de 20 años, con excepción de los esclavos. Esto era lo que estipulaban las instrucciones que se enviaban a los distintos pueblos. Pues bien, esto se estaba sucediendo en un momento de lucha, en un contexto de guerra. Y además estamos en un tiempo de invierno, con las condiciones climáticas bastante adversas, junio, julio, siempre el frío también hacía bastante mella. Sin embargo, los diputados fueron llegando poco a poco a la villa de La Florida, y el 20 de agosto quedó inaugurada la primera sesión de aquella honorable Sala de Representantes de la provincia oriental. Esta Sala de Representantes estaba integrada por diputados de distintos pueblos, desde Guadalupe de Canelones, San José, San Salvador, San Fernando de la Florida, Nuestra Señora de los Remedios en Rocha, San Pedro del Durazno, San Fernando de Maldonado, San Juan Bautista, San Isidro de las Piedras, Rosario, Vacas, Pando, Minas y Víboras. Todos estos pueblos habían enviado entonces a sus diputados. Y
para presidir aquella sala de representantes, se eligió a un sacerdote, el sacerdote de Canelones, Juan Francisco Larrobla. Es muy interesante porque los que vivimos en Montevideo solemos conocer a Juan Francisco Larrobla porque hay una callecita, una calle que une Agraciada y Uruguayana, y entonces nos suena la calle Larrobla, pero poco y nada se conoce acerca de este sacerdote tan importante para nuestra patria porque fue el que justamente presidió la sala de representantes de la provincia oriental. Entonces me gustaría, Gabriel, que vos nos contaras un poco más acerca de quién era Juan Francisco Larrobla, qué podemos saber, qué podemos conocer acerca de la vida y de la obra de este sacerdote. Bien, Pedro, como bien dijiste, una vez instalado el gobierno provisorio Florida y elegidos los representantes de los distintos pueblos, Larrobla fue elegido por Canelones, por Guadalupe de los Canelones, y ahí en la instalada el 20 de agosto, la asamblea, fue elegido presidente de la asamblea, ¿tá? Por eso es que luego le cupo el honor de realizar la lectura de la declaratoria de la independencia, ¿tá? De nuestro país, el 25 de agosto. ¿Tá? Entonces, y ahí tenemos entonces nuevamente un sacerdote desempeñando una tarea tan importante, presidir nada más ni nada menos que aquella asamblea que nos declaraba libres de todo poder extranjero, y luego proclamar esa libertad, ¿no? al pueblo. Y qué importante esto, porque hablamos de la Declaratoria de Independencia como hecho histórico, pero qué poco sabemos de estos protagonistas, ¿no? Es decir, sobre todo estos protagonistas de aquel gran día de nuestra patria, que fue el 25 de agosto de 1825. Y bueno, y Larrobla fue el gran protagonista, ¿no? Es decir, el presidente de la Asamblea y el que proclama la declaratoria. Juan Francisco Larrobla es un sacerdote criollo, lo cual no está mal recordarlo porque está en los inicios de nuestro clero, ¿no? De los fundadores de nuestro clero criollo. Nació en 1775 en Montevideo, y va a morir en 1842 en Canelones. Larrobla Pereira, su madre de apellido Pereira, María Rosa Pereira, su padre Francisco de Larrobla. Este sacerdote, como era propio de la época, tuvo que estudiar gramática, que era lo primero que se estudiaba, luego filosofía, a fines del siglo XVIII, 1796, 1797, en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires, que era donde se podía estudiar. Sobre todo donde estudiaban los sacerdotes, y luego continúa sus estudios de teología en Córdoba, que era la universidad, el lugar donde había universidad, ¿no? Y ahí en 1878 va a terminar sus estudios eclesiásticos, y en 1800 se lo encuentra actuando en la iglesia matriz de Montevideo, ¿tá? Es decir, no como párroco, pero sí como teniente cura actuando en la parroquia matriz de Montevideo. Luego va a desempeñar otros cargos, porque en 1807 va a ser nombrado por el virrey capellán de los voluntarios de caballería de Montevideo, y en 1808 teniente del capellán mayor, que era Bartolomé, otro sacerdote. El capellán mayor era Bartolomé Muñoz, otro sacerdote criollo, ¿tá? Y él va a ser entonces teniente de ese sacerdote que era el capellán mayor, en el batallón de infantería. Y ahí estuvo. ¿Por qué traigo esto? Quizás son datos que no tienen mucha importancia, pero él estuvo presente ahí durante los dos sitios de Montevideo, ¿tá? En 1814, cuando Alvear entra victorioso en Montevideo, Larrobla recibe la orden del exilio, ¿tá? Es decir, o sea que estuvo en los fragores de la lucha, ¿no? En las luchas independentistas, ¿no? Esa orden del exilio va a ser suspendida por Artigas en noviembre de 1815. ¿No? Entonces, es de estos sacerdotes que están ahí en el centro de la revolución artiguista, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? Claro, tenía que al verlo había exiliado, Artigas da marcha atrás con ese exilio, entonces la solución fue mandarlo a San José,
de cura vicario a San José. Y allí va a permanecer hasta 1819, que va a tomar posesión como cura en Guadalupe, en Canelones. Por eso es que en 1819 ya se encuentra como párroco en Guadalupe, por eso es elegido por los vecinos de Guadalupe para que los represente en la Asamblea de la Florida, como era lo común. Generalmente elegían a los sacerdotes como sus representantes de los distintos pueblos, ¿no? En esa época. Y ahí va a estar hasta que se muere, hasta su muerte va a permanecer en Guadalupe, ¿no? ¿Por qué? Porque al final había sido nombrado cura de las Piedras, pero no llegó a asumir, ¿no? Es decir, que muere antes, y entonces muere en el que había sido su destino durante tantos años, que era la Villa Guadalupe. Es muy interesante porque siempre vemos estos sacerdotes ocupados de los asuntos de la revolución, de los asuntos políticos, vemos a La Robla, ¿no? Ocupado de estas cuestiones que son fundamentales para nuestra patria. Entonces podemos tender a pensar, bueno, descuidaron mucho su sacerdocio, descuidaron mucho su parroquia, él era párroco, ¿tá? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, él había dejado a cargo su parroquia como vicario a su sobrino. Es decir, ¿y por qué traigo a colación esto? Porque su sobrino era el presbítero Lorenzo Fernández La Robla. Lorenzo Fernández La Robla fue el primer rector de nuestra universidad, Uruguay, la Universidad de la República. Y fue el segundo vicario apostólico, o sea, fue el segundo jefe de la Iglesia uruguaya, luego de Larrañaga, que fue el primero, ¿no? El segundo fue Lorenzo Fernández, luego el tercero será Lamas y el cuarto Jacinto Vera. Entonces, es interesante, bueno, que este sacerdote, también uno de los grandes sacerdotes que ha tenido nuestro clero uruguayo, era sobrino de La Robla, e incluso la década del 30 por ahí, porque La Robla seguía con su actuación política, porque era senador, luego de que se jura la Constitución de 1830 y se crea el Estado uruguayo, él va a ser senador en esa legislatura. Entonces, bueno, le encarga la parroquia a su sobrino. Es decir, que La Robla fue un hombre que desarrolló, además de la tarea eclesiástica, por supuesto, desarrolló una muy importante actividad pública. Es decir, él fue integrante del Consejo Elector durante la provincia cisplatina. Por eso en mayo de 1825, Rivera y Lavalleja le dan amplios poderes para tratar asuntos políticos con Federico Lecor. Es decir, en épocas de la provincia cisplatina. O sea que fue un hombre, como vemos, que ocupó cargos importantes, muy, muy influyentes, ¿no? Estos datos quizás pasen desapercibidos, no los recordemos después y esto, pero nos muestran de quién estamos hablando, de un hombre que estaba en el medio, ahí primero hicimos referencia a su participación en la Revolución Artiguista, muy, muy unido a Artigas, ahora también en la provincia cisplatina, sigue siendo interlocutor ahí nada menos que con el general Lecor, hasta que, bueno, una vez instalada, como decíamos, en 1825, la Asamblea de San Fernando de la Florida, él es elegido como representante por Guadalupe, de los Canelones, y luego, instalada la Asamblea el 20 de agosto, es elegido el presidente de la misma, ¿no? Yendo un poquito después, cómo termina la historia, porque es interesante saber cómo terminan estos personajes. Cuando en 1828 la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado se traslada a Canelones, luego el gobierno provisorio de esta Florida luego se traslada a Canelones, porque allí funcionaba la sede del gobierno de la provincia que la presidía Joaquín Suárez. El 16 de diciembre se aprobará el decreto de ley de creación del pabellón nacional, el 16 de diciembre de 1828, perdón. Y justamente La Robla era el párroco de Guadalupe, es decir, por tanto, él va a ser el que bendiga, el que va a bendecir la bandera en el templo.
ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es decir, nuestra primera bandera es bendecida en Canelones por el presbítero La Robla ante la imagen de Nuestra Señora Guadalupe. Y luego esa bandera se izará ante todo el pueblo ahí reunido en la plaza, ¿no? Entonces, fue un personaje que estuvo siempre en los acontecimientos fundamentales del nacimiento de nuestra patria, ¿no? El 18 de julio de 1830, cuando se jura la Constitución, la primera Constitución del Estado Oriental del Uruguay, él va a presidir el acto en Canelones, porque se va a jurar en todos los lugares, ¿no? Y él justamente en Canelones lo va a presidir él, porque ese acto se va a realizar en el templo parroquial, el acto de la jura de la Constitución para los habitantes de Guadalupe, de los Canelones, y lo va a presidir él, ¿tá? Y él, como decía, va a quedar de senador en esa primera legislatura, de 1830 en adelante, por el departamento de Canelones, ¿tá? Y nunca descuida la parroquia, ¿no? Como decíamos, bueno, en un momento la deja, la dejó en esa década del 30, se la deja a cargo a su sobrino, pero él nunca descuidó sus deberes eclesiásticos. Entonces también como figura sacerdotal es muy edificante, ¿no? Es decir, porque él supo conjugar su servicio público con sus deberes sacerdotales, ¿no? A tal punto no descuidó su labor sacerdotal que inició la construcción del nuevo templo parroquial de Canelones, ¿tá? Pero claro, no vio concluida la obra porque él muere antes, ¿no? Muere en 1842. Pero, bueno, o sea que además de toda la actividad pública, comienza con una obra, como sabemos, como son estas obras de construcción de un nuevo templo. O sea, es decir, el celo también por su actividad eclesiástica, ¿no? Entonces, más o menos, muy rápidamente, esa es una imagen, un perfil de lo que era La Robla, ¿no? Un personaje realmente influyente en la historia de nuestra patria, de la cual, como bien decías, Pedro, a lo mejor una calle por ahí, ¿no? Que tiene el nombre de La Robla y nada más sabemos de él. Y, bueno, como dice, sabemos que era sacerdote y nada más, ¿no? Pero es muy interesante el conocimiento de esta figura que nos permiten acercarnos a nuestras raíces, a nuestros orígenes, de otra forma, ¿tá? Y a su vez homenajear, ¿tá? Porque de alguna manera en este 25 de agosto nosotros en este programa de Radio María estamos homenajeando, ¿tá? A La Robla, cosa que nadie hace, ¿no? Normalmente, ¿no? Es decir, y es bueno homenajear a estas personalidades. Exactamente, homenajear, guardar la memoria, recordar a personajes de la envergadura, de la talla, de la significatividad que tuvo, por ejemplo, Juan Francisco Larrobla, que, como decíamos al principio, ¿no es cierto? Apenas los que viven por la zona del Prado saben de una pequeña calle que une Agraciada y Uruguayana, muy cerquita de ahí de Boulevard Artigas, pero ni siquiera dice presbítero Juan Francisco Larrobla, como pasa con todas las calles de Montevideo. Hay tantos personajes y tantos curas que han sido significativos en nuestra historia nacional, pero que pasan absolutamente desapercibidos porque la gente no sabe que fueron sacerdotes. Ese es el caso, por ejemplo, de Larrobla. Te agradecemos mucho entonces, Gabriel, por esta breve semblanza de aquel presidente de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental que el 25 de agosto de 1825 realizó aquella declaratoria de la independencia. Vamos a hacer ahora un pequeño corte y luego del mismo vamos a tratar de profundizar un poquito más en qué consistieron las principales leyes, aquellas de la declaratoria de la independencia del año 1800.
Bien, amigos, como decíamos en el bloque anterior, Juan Francisco Larrola fue quien presidió la Sala de Representantes de la Provincia Oriental, que tomó una serie de resoluciones en aquel mes de agosto de 1825. Una de las primeras resoluciones fue nombrar a 2 diputados que representarían a la provincia oriental en el Congreso de las Provincias Unidas, que en aquel momento sesionaba en Buenos Aires, y tenía la representación de gran parte del antiguo virreinato del Río de la Plata. También se tomó otra resolución que fue nombrar a Lavalleja como gobernador y capitán general de la provincia oriental. Pero sin embargo, las leyes más importantes para nuestra historia nacional, que fueron aprobadas el 25 de agosto de 1825, fueron básicamente 3. La primera ley, la ley de la independencia, que consta de 2 partes. La primera parte declaraba la nulidad y anulación de los actos de incorporación a Portugal y Brasil por el Congreso Cisplatino de 1821. Y por otro lado, la segunda parte de esta ley de independencia, la provincia reasumía de alguna manera su soberanía expresando textualmente lo siguiente: se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquiera otro del universo, y con amplio poder para darse las formas que, en uso y ejercicio de su soberanía, estime conveniente. Esta era entonces la primera de las leyes, la ley de independencia. La segunda ley se llamaba la ley de unión y establecía, y leo textualmente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada con testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de dichas provincias. Hasta aquí entonces la segunda ley, la ley de unión. Y finalmente la tercera ley, la ley del pabellón, que fijaba como pabellón provincial el tricolor con 3 franjas horizontales, celeste, blanca y punzó. Punzó es ese color rojo vivo que caracteriza a esta bandera tricolor. Estas leyes, de alguna manera, respondían a la necesidad jurídica y política de afirmar la institucionalidad de aquel movimiento revolucionario para asegurar su incorporación a las Provincias Unidas. Pero hubo otros acontecimientos, como las victorias patriotas en Rincón de las Gallinas, la victoria de Sarandí, que llevaron al Congreso de las Provincias Unidas a resolver la incorporación de la provincia oriental el 25 de octubre. Todo esto condujo a la declaración de guerra por parte del Imperio del Brasil el 10 de diciembre. Y todo este proceso culminaría finalmente con la creación del Estado oriental, a través de la famosa Convención Preliminar de Paz del año 1828. Pero algo que nos interesaría conocer un poco más a lo largo de todo este periodo que va desde la declaratoria de la independencia hasta la Convención Preliminar de Paz y luego hasta la primera Constitución de 1830, era el concepto de religión. Cuando se hablaba de religión en esta época, Gabriel, ¿cuál era la idea que aquellos prohombres de nuestra historia nacional tenían acerca de la religión? Bien, claro, nosotros conocemos nuestra primera constitución de 1830 que establece que la religión del Estado es la católica apostólica romana, ¿no? Ya con una fórmula bien explícita, y bueno, y todo lo que eso significa, ¿no? Pero claro, poco sabemos que eso tiene sus antecedentes. Y justamente
ahí en el Congreso General Constituyente del 25 de agosto de 1825, están los antecedentes, dentro de otras cosas, de lo que es el lugar de la religión en ese estado nuevo que se estaba gestando, ¿no? Esa provincia nueva que se estaba gestando, ¿no? Que luego, bueno, a partir de 1828 se autonomizará de las provincias del Río de la Plata y será un estado independiente. Pero bueno, lo que es hoy Uruguay, esos antecedentes de lo que era la relación entre el Estado y la religión en 1830 lo tenemos que buscar aquí. Y precisamente, como decía, en el Congreso General Constituyente, respecto a la religión, se emplea una fórmula que dice textualmente, la voy a leer, el artículo 1, dice, sostener la religión del país por ser la que desean sus habitantes conservar libremente. ¿Ah? Es decir, sostener la religión del país por ser la que desean sus habitantes conservar libremente. Fíjense usted que se habla de sostener. Cuando se dice que un Estado sostiene una religión, quiere decir que hay un apoyo hacia la religión, ¿no? Por parte del Estado. Un apoyo, en este caso de la provincia oriental, ¿no? Un apoyo material y un apoyo también moral, ¿no? Es decir, por parte del Estado. Pero no se manifiesta, fíjense, en forma explícita cuál es la religión, ¿no? Es decir, porque no habla de la religión católica, apostólica, romana, ¿no? Es decir, dice la religión del país, ¿tá? Entonces da por sentado que se entiende cuál es la religión del país. En ese momento la religión del país era absolutamente mayoritaria la católica, apostólica, romana, es decir, no hay necesidad de nombrarla. ¿Ah? Es decir, luego en la Constitución de 1830 sí va a decir la religión del Estado es la católica, apostólica, romana. Aquí no la nombra, ¿no? Y otra cosa interesante, se consigna claramente que no es una religión impuesta, ¿ah? Dice, sino que es la que los habitantes libremente han decidido profesar. ¿Ah? Es decir, que entonces nueva provincia oriental, este nuevo estado que se está gestando, opta, ¿tá? Por seguir lo que es la creencia libre de los ciudadanos, ¿no? Esa es la fe que libremente los ciudadanos han decidido profesar. Por eso el Estado apoya a esa religión, ¿tá? Que es la religión del país, dice, ¿no? Entonces es muy interesante este concepto de religión porque eso va a continuar. Y cuando en 1830 se consagra que el Estado, la religión del Estado es la católica, apostólica, romana, en definitiva está diciendo eso. Estamos asumiendo, ¿tá? El Estado oriental que nace, asume la religión que libremente han decidido profesar la gran mayoría de los habitantes, ¿tá? Es decir, de ahí ese confesionalismo que se establece, ¿no? Pero tiene sus raíces aquí, es muy interesante. Y otra cuestión, Pedro, si me permitís, si tenemos tiempo, otra cuestión que tampoco aquí se define qué pasaba con aquellos que creyeran en otra religión, que tuvieran otra creencia, otra fe, porque ese también fue un problema en la Constitución de 1830. Decía que la religión del Estado era católica, apostólica, romana, pero no se decía que sí el Estado toleraba que hubiese otras creencias. Si había libertad de creencia, en definitiva, libertad religiosa, en definitiva. Y acá sucede lo mismo, ¿tá? Porque el 8 de julio de 1826, ¿tá? La misma Asamblea de la Florida, que sigue legislando, ¿no? Sigue gobernando hasta el 28, esta asamblea que se instala en el 25 va a seguir gobernando, o sea, va a seguir legislando, dando leyes, ¿no? Bueno, entonces hay otra ley del 8 de julio de 1826 de la Asamblea de la Florida que consagra los derechos fundamentales de los individuos, ¿no? Y sus garantías, que acá también tenemos el origen de esos derechos fundamentales que comienzan también a consagrarse en las sucesivas constituciones y que van aumentando, ¿no? Acá se consagran esos primeros derechos que generalmente eran los derechos civiles y políticos, ¿no? En esa época. Y eran 5 artículos de esa ley que consagraba esos derechos civiles y políticos, ¿no? Como por ejemplo la libertad de reunión, la libertad
expresión, la libertad de asociación. Y hay un sexto artículo que propone Muñoz, y no se incluye, no se aprueba, y que decía: el culto privilegiado, o sea, el católico, ¿no?, mantenido a expensas de todos los ciudadanos, o sea, la religión católica, y aún por aquellos mismos que no la profesan, no restringe en ninguna manera la libertad de las demás creencias religiosas. ¿Tá? Es decir, se quería establecer una fórmula de libertad de culto, ¿no?, de libertad de religiosa. Establecer claramente que la religión era la católica, pero que el resto eran libres, estaban toleradas. ¿Tá? Sin embargo, eso no se aprueba, ¿tá? Es decir, no se considera necesario. Pero dentro de los derechos civiles que ahí se aprueban, decíamos, esos 5 artículos que aprueban los derechos fundamentales, está la libertad de pensamiento, ¿tá?, y la libertad de expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, eso incluye también la libertad de creencias, ¿no? Dentro del pensamiento y la expresión está la libertad. Entonces no era necesario establecer otra fórmula que consagrara la libertad religiosa. De alguna manera la libertad religiosa estaba incluida. Y es lo mismo que va a suceder en 1830. La libertad religiosa va a estar incluida en la consagración de la libertad de pensamiento y libertad de expresión. Que luego también va a quedar más explicitada en 1827 con la ley de prensa, que va a ser otra de las leyes que va a legislar, otra materia en la que va a legislar la Asamblea de la Florida. Es decir, como vemos, es una asamblea hasta que se establece en 1825 que no solo declara la independencia, es decir, sigue legislando, ¿no? Y sigue estableciendo las bases de lo que luego será el Estado oriental. Muchísimas gracias, Gabriel, por este riquísimo aporte nuevamente. Los invito a hacer un breve corte musical y a continuación, dado que estamos en Radio María, no podemos dejar pasar esta fecha sin hablar acerca de la Virgen María en su advocación de Virgen de los 33 y qué tuvo que ver en este periodo de nuestra historia nacional. En el cedro guaraní tallaron tu dulce imagen y Dios te trajo hasta aquí, más alta que la alta noche, que la luna y las estrellas. Blanca nube hay a tus pies, 3 angelitos que juegan. María la peregrina, tu paso va hacia adelante, tus manos en oración, signo de espera constante, así tan llena de gracia, llena de Espíritu Santo, la patria viste nacer a la sombra de tu manto. Virgen de los 33, patrona del Uruguay, tras de tus pasos la huella de nuestra iglesia se va, anunciando sin demora el reinado de Jesús, reino de verdad y justicia, sentido de nuestra cruz, reino de verdad y justicia, sentido de nuestra cruz. Abrigo te dio en su campo y entre praderas y monte fuiste virgen del pintado. Así llegaste a Florida,
para cumplir tu misión. Bella tierra prometida, tiempos de revolución. Protege siempre este pueblo, en tu sombra bienhechora. Estrella del alba eres, de nuestra patria la aurora. Virgen de los 33, patrona del Uruguay, anunciando buenas nuevas, sin pausa tus pasos van. Virgen de los 33, patrona del Uruguay, tras de tus pasos la huella de nuestra iglesia se va, anunciando sin demora el reinado de Jesús, reino de verdad y justicia, sentido de nuestra cruz. Reino de verdad y justicia, sentido de nuestra cruz. Virgen de los 33, patrona del Uruguay. Como decíamos en el bloque anterior, y muy bien tú nos contabas, Gabriel, la declaratoria de la independencia del año 1825 no fueron solamente esas leyes fundamentales que hemos comentado, sino que también siguió legislando a lo largo de los años posteriores, y ahí van a estar un poco las bases o el sustento de lo que después se va a transformar en nuestra primera constitución de aquel primer Estado oriental. Pero a lo largo de este tiempo también aparece fuertemente, de una manera muy marcada, la presencia de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de los 33, la patrona del Uruguay. Como todos sabemos, allá en Florida, en el Santuario Catedral de Florida, tenemos una imagencita de la Virgen de los 33, nuestra patrona. Y de alguna manera esta imagen está vinculada a estos hechos que transcurren alrededor de este tiempo que estamos conmemorando. ¿Qué nos podrías contar acerca de esto, Gabriel? Como veíamos y como vos bien señalabas, Pedro, esta asamblea de la Florida va a legislar durante esos primeros años y va a ir creando ese cuerpo normativo que va a ser la base, ¿no? Es decir, la provincia oriental del Río de la Plata se va organizando institucionalmente mediante este conjunto de leyes emanadas, ¿no? Y entonces esto va a constituir como la primera constitución, ¿tá? Es como una especie de estas leyes emanadas, forman como una constitución, es decir, eran las leyes que regían la provincia en ese momento, ¿no? Es decir, van a ser los orígenes, los gérmenes de aquella otra constitución de 1830 cuando se establezca como tal el Estado uruguayo. Y no debemos olvidar en la época la unión que había, o sea, la interrelación que había, la consustanciación que había entre esta actividad política, legislativa, de poner las bases de un país, estamos hablando de esas bases constitucionales del país, la relación con la religión, con la fe, ¿tá? Con la fe. Si recién hablábamos, hace un ratito hablábamos de la Robla como un personaje eclesiástico y sin embargo con esa actividad pública tan importante, es porque generalmente estos patriotas, ¿tá? Tanto clérigos como no clérigos, lo que lo movió en esos momentos fue el bien de la comunidad, es decir, los movió un gran amor a la patria, ¿tá? Es decir, amaban profundamente la causa del pueblo, ¿no? Es decir, amaban profundamente a este pueblo y a sus habitantes. Y eso surge también de un amor a Dios, ¿tá? Muy, muy firme en el caso de la Robla y de otros sacerdotes patriotas, es muy claro, ¿no? Ese amor a Dios que lo lleva a luchar por la libertad de su pueblo, amar a su pueblo, amar a su comunidad. Y ahí está presente la Virgen María, ¿no? Es decir, porque ella es madre, ella está presente ahí donde sus hijos están luchando, están derramando su sangre, ¿no? Para hacer libre este pueblo, ¿no? Y entonces
esa madre que está presente en los principales acontecimientos de la vida de sus hijos. Y hubo dos grandes acontecimientos acá alrededor del 25 de agosto, que primero va a ser la presencia de la Valleja con sus hombres al pie de la Virgen. ¿Tá? Es decir, esos hombres, como decíamos, están luchando, están sufriendo, están derramando su sangre por nuestra patria, están amando. ¿Tá? Y no de casualidad ven en la Virgen María un reflejo de ese amor, ¿no? Es decir, vienen a los pies de la Virgen María, es decir, a poner todos sus anhelos, sus esperanzas, por la liberación de este territorio, ¿no? de este lugar, ¿no? Es decir, y ven en la Madre a esa que encarna esos valores también de libertad, porque ella es la libre por antonomasia, la Virgen María, ¿no? Es decir, es aquella que le dice que sí a Dios con toda libertad y hace posible el proyecto de Dios de salvación de los hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos, por su fe, porque su amor a la patria está hermanada con su fe, ven en María un signo de libertad, ¿no? Y lo mismo van a hacer los constituyentes, la constituyente, ¿sí? Del 25 de agosto, ¿no? Aquella que se forma el 20 de agosto, ¿no? Y que el 25 de agosto declara la independencia. También van a ir a los pies de María, ahí, el rancho de la asamblea, donde se reunió la asamblea constituyente, estaba al lado de la iglesia, de lo que hoy es la Catedral de Florida. Entonces, van también a depositar frente a María, bueno, los destinos de este nuevo estado que se estaba creando, ¿no? De esta nueva provincia oriental del Río de la Plata, ¿no? Es decir, los gérmenes de lo que luego será el estado oriental. Y también van con esos mismos anhelos, esas mismas esperanzas, a ponerse a los pies de la madre de la patria, ¿no? Por eso que a partir de ese momento, a esa imagen, que era que siempre se le llamó desde el pintado, ¿tá? Volvemos al pintado, desde el pintado se le había bautizado como Nuestra Señora de Luján, ¿tá? Ahora se va a comenzar a llamar, el pueblo la va a comenzar a llamar la Virgen de los 33, ¿tá? Es decir, a partir de que aquellos patriotas van y se postran y presentan su bandera allí a la Virgen, ¿no? Es decir, a esa imagen de la Virgen. Entonces, y luego, por supuesto, a la Asamblea de la Florida, ¿no? Actos que, por otra parte, eran muy naturales. Hoy en día hay algunos que cuestionan esos actos. Dicen, bueno, pero no hay documentos de eso. ¿Quién sabe si eso es realidad? ¿Tá? Eso se ha transmitido oralmente, ¿no? De generación en generación. Y por ahí también se ha escrito algo, ¿no? Por algún lugar se ha dejado alguna crónica. Pero claro, no hay un documento oficial. ¿Tá? Es decir, ahora, pero ¿quién puede negar que eso, digamos, no se realizó? Digamos, en un ambiente eminentemente religioso, católico, donde la fe impregnaba la vida de todos, ¿tá? Y también impregnaba toda la actividad política, ¿tá? Es decir, no se puede dudar de eso, ¿no? Es decir, y por otra parte, como muy bien una vez dijo Monseñor Partelli, no argumentando sobre esto, la Iglesia para hacer un acto religioso no labra un acta formal, ¿no? Es decir, eran actos de fe, eran actos de piedad. Uno va y se postra ante la imagen de la Virgen y no va a hacer un acta de eso, ¿tá? Es decir, ¿por qué? Porque es un gesto religioso que acompaña a lo otro, pero no tiene nada que ver con lo político, ¿tá? Es decir, pero el valor de que unir ese hecho político de trascendencia y darle, ¿sí? Querer acercarlo o bendecirlo con lo religioso, ¿no? Ahí está el valor, pero no deja de ser un acto religioso, ¿tá? Entonces, no se necesita tampoco, no necesitamos los católicos, los creyentes, los devotos de la Virgen, en que nos muestren un documento para creer que realmente aquella gente se postró a los pies de la Madre, ¿no? Es tal cual, y qué interesante esto, ¿no? A mí me gusta muchísimo siempre poner de relieve justamente esto, ¿no? Cómo nuestra patria, nuestras raíces, tiene que ver con nuestra fe, ¿sí? Nuestra identidad nacional desde su ideario fundacional, desde la figura de Artigas, ¿eh? Ustedes saben cómo me apasiona a mí la figura del Artigas católico,
esa dimensión de la fe cristiana del prócer que poco se conoce en nuestra historiografía nacional. Pero también los curas patriotas, decíamos, conocemos a Juan Francisco Larrola por la calle del Prado, pero poco o muy poco conocíamos, quizás hasta hoy, de la figura de este que fue el primer presidente de aquella honorable sala de representantes de la provincia oriental, que fue la que fue legislando y preparando de alguna manera los antecedentes de nuestra primera Constitución. Recordemos, tú lo habías mencionado en nuestro programa anterior, aquellos 7 curas constituyentes del año 1830, la cuarta parte de los constituyentes eran sacerdotes. Es decir, estas raíces sin duda impregnaron nuestra cultura uruguaya y conformaron como una especie de matriz que fue nutriendo de conceptos y de valores cívicos de profundo contenido cristiano católico. Y ahí están nuestras verdaderas raíces. Amigos, queremos agradecer especialmente al padre Gabriel González Merlano, sacerdote de la diócesis de Florida, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, actualmente profesor y director del Departamento de Investigación y de la revista Soleriana de la Facultad de Teología del Uruguay. Ha sido un gusto compartir contigo, Gabriel, y con todos los amigos de Radio María Uruguay, este programa especial para recordar la declaratoria de la independencia del 25 de agosto de 1825. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un gusto, Pedro, como siempre, y un saludo a toda la audiencia. Y nos veremos seguramente el próximo jueves, amigos, volviendo a tener contacto con nuestras raíces. Hasta aquí hemos compartido en Radio María Uruguay Nuestras Raíces. Será hasta el próximo jueves a las 22 horas. Los esperamos.